Bien, Nubia, muchas gracias a ti y al ministerio por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos. Además, estar en un grupo tan selecto y cualificado para discutir el tema de los comportamientos sedentarios, que no solo son importantes en la coyuntura actual por la pandemia, sino son un evento que nos viene llamando la atención por su impacto en la salud. Entonces, muchas gracias al ministerio por abrir este espacio y por invitarnos. Nos acompañan en el panel tres expertos que les voy a presentar a continuación. Primero, el profesor Ulf Ekelund, que es profesor de actividad física y salud en la Escuela Noruega de Ciencias del Deporte y también es investigador senior en actividad física y salud pública del Instituto Noruego de Salud Pública. Él ha dirigido programas de investigación en epidemiología de la actividad física allá en la unidad de epidemiología, pero también en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y varios proyectos de investigación que han sido liderados por la Unión Europea, como proyectos Interact y el de DIPAC. Y es un autor muy conocido en el tema de comportamientos sedentarios, pues en las series de Lancet del 2012, 2016 y 2020 sobre actividad física y salud ha sido uno de los autores que siempre ha sido invitado. Es miembro del comité directivo del Observatorio Global de Actividad Física, del GOPA, y ha sido miembro de la junta directiva del Colegio Americano de Medicina Deportiva. También es parte del consejo editorial de dos revistas importantes, del Journal of Physical Activity and Health y del Journal of Sport Science, que son revistas muy importantes en el campo. Nos acompaña también el doctor Harold Arévalo, que es médico, especialista en medicina deportiva, actual presidente de la Asociación de Medicina del Deporte, AMEDCO, por un periodo de ya 6 años. Estos son 2 periodos consecutivos, que es importante resaltarlo. Él es un médico que tiene más de 20 años de experiencia en su práctica y pues en temas de medicina deportiva, la obesidad infantil y de manera importante los estilos de vida saludable. Le interesan los temas no solo propios de la práctica clínica, de consultorio o los propios de la medicina del deporte, sino toca temas transversales e interdisciplinares. Por ejemplo, hace un rato estábamos teniendo una charla maravillosa con él. En este momento está en Harvard estudiando coaching en dieta para sus pacientes. Entonces, es un asunto que resulta muy importante también. Y tenemos también la compañía de la doctora Silvia González, quien es nutricionista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en salud pública de la Universidad de los Andes y es candidata a doctora en epidemiología de la Universidad de Ottawa. Ella es investigadora del grupo de epidemiología de la Universidad de los Andes y miembro del grupo de investigación en estilos de vida saludable y obesidad del Hospital Infantil en el este de Ontario. Su interés investigativo incluye actividad física, comportamientos sedentarios en niños latinoamericanos, transporte activo y cómo el entorno físico construido impacta o influencia la salud. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y representante de Sudamérica en la Alianza Global para la Infancia Activa y Saludable. Bueno, habiendo presentado a nuestros panelistas, les quiero contar a los miembros o a los participantes, perdón, del panel cómo vamos a funcionar. Tenemos un participante, el doctor Ulf Ekelund, que por asuntos del cambio horario, la diferencia horaria es de 10 o 11 horas, en este momento sería muy tarde para él en la noche y dado que tiene otros compromisos, pues no nos puede acompañar de manera sincrónica. Las preguntas que le hicimos a él ya están pregrabadas y tendremos una intérprete que en tándem nos va a traducir lo que él está respondiendo. Luego alternarán el doctor Arévalo y la doctora Silvia en las respuestas a estas mismas preguntas. Tenemos 3 preguntas para nuestros panelistas y dado que el formato es fijo de la respuesta pregrabada, vamos a poner al doctor Ulf
primero respondiendo y luego alternarán, como les cuento, el doctor Arévalo y también la doctora González. Bien. Entonces, sin más preámbulo, pues la primera pregunta, yo las anuncio, las preguntas, quiero contarles también a la audiencia, las anuncio brevemente, como que pongo un poquitico de contexto y luego les hacemos las preguntas a nuestros panelistas. Bueno. Nuestra primera pregunta tiene que ver con que en Colombia y en otros sitios del mundo se han estado ya empezando a construir lineamientos para la promoción de actividad física y también reducción de comportamientos sedentarios. En el mundo hace una semana larguita se lanzó la guía de actividad física, como ustedes saben, que incluye el tema de comportamientos sedentarios. Canadá fue el primer país que incluyó unas guías de 24 horas también para población de adultos, lo que incluyó el paquete de toda la familia, de niños, de jóvenes, de adultos mayores en 24 horas o todo el ciclo vital. Y pues es un tema que afortunadamente desde la perspectiva de lineamientos ya ha tenido una visibilidad importante. En el tema de comportamientos sedentarios, en Colombia contamos con datos de la encuesta nacional de situación nutricional 2015, que más adelante Silvia les va a contar los resultados y que pues, tiene preguntas, por ejemplo, por el tiempo frente a pantallas para todos los grupos de edad. En ese marco de, de, de trabajo para el asunto de los comportamientos sedentarios, queremos preguntarle a nuestros panelistas ¿qué creen ellos desde su experiencia debería priorizarse en los siguientes años en Colombia en investigación relacionada con comportamientos sedentarios para tomar decisiones al respecto? Entonces vamos a dar paso al video del doctor Ekelund para que nos dé respuesta a esta pregunta. The first question is about which research agenda on sedentary behaviors I recommend for Colombia to prioritize. I would recommend a detailed surveillance on sedentary time, including questions about sitting time. As I understand, you nowadays ask questions about screen time. And screen time is only one behavior of the totality of total sitting time, and total sitting time seems to be more detrimental to health than specific screen time behaviors. We also know that screen time behaviors have changed substantially, and it includes both productive screen time, such as working on a computer or school-based work on a computer, compared to more unproductive screen time, such as TV viewing. And it's important to distinguish between these two behaviors. Valid and reliable data on sitting time is the first step to inform policy on sedentary behaviors. Secondly, I would also recommend repeated surveillance systems on both physical activity and sedentary time, because these ones are of tremendous importance to understand the trends in physical activity and sedentary behaviors by time, and also whether Colombia will achieve the WHO goals of reducing physical inactivity by 10% in 2025 and by 15% in 2030. So, more precise and valid measures of these behaviors in surveillance systems and continuously doing surveillance systems over time to be able to investigate time trends and change in behaviors are my recommendations. Bien, ahora tenemos traducción. Gracias. Yo recomendaría una vigilancia detallada del sedentarismo, del tiempo sedentario, incluyendo preguntas sobre el tiempo que se permanece sentado. Hasta donde yo entiendo, ustedes usualmente hacen preguntas sobre el tiempo en pantalla y ese es solo uno de los comportamientos del total de tiempo que las personas permanecen sentadas. El tiempo sentado total parece ser absolutamente más dañino para la salud que el tiempo específico que se pasa frente a una pantalla. También sabemos que los comportamientos
del tiempo frente a la pantalla están cambiando sustancialmente. Y esto incluye el tiempo productivo, es decir, el tiempo que se pasa frente al computador, trabajando o haciendo actividades de estudio, y el tiempo más improductivo, como ver televisión, por ejemplo. Sería importante distinguir entre estos dos tipos de tiempo frente a la pantalla. También es importante tener datos válidos y confiables sobre el tiempo sentado, y este sería el primer paso para elaborar políticas sobre los comportamientos sedentarios. En segundo lugar, yo recomendaría sistemas de vigilancia repetidos, tanto en lo que tiene que ver con la actividad física como con el tiempo sedentario. Esto es de trascendental importancia para entender las tendencias y también para que Colombia pueda alcanzar los objetivos trazados por la Organización Mundial de la Salud para reducir la inactividad física en un 10% en 2025 y un 15% en 2030. Entonces, más datos válidos y precisos y sistemas de vigilancia que se hagan constantemente para poder hacer seguimiento en el tiempo sobre las tendencias y los cambios de comportamiento serían mis recomendaciones. Bien, muchas gracias a nuestra traductora. Vamos a darle espacio al doctor Arévalo para que nos dé respuesta a la pregunta. Le recuerdo a la audiencia que los panelistas están dando respuesta a la pregunta sobre qué debería priorizarse en los siguientes años en el país en investigación en comportamientos sedentarios para la toma de decisiones. Doctor Arévalo, lo escuchamos. Doctor Alberto, muchas gracias por el espacio, al Ministerio del Deporte por esta invitación y vaya que sí es bien importante estos momentos para crear esa conciencia que necesitamos como país, como población general, etcétera. Puntualmente para la pregunta número 1, creo que debemos priorizar estudios desde el comportamiento sedentario en la familia. ¿Sí? O sea, en el primer núcleo de importancia en la sociedad, la familia. Seguramente ahí podemos evaluar qué va a pasar en las empresas, qué pasa en los colegios, etcétera, porque es que este comportamiento sedentario está muy ligado, como yo lo puedo ver, muy ligado a las demás esferas. Si nosotros tenemos una esfera laboral que no nos permiten los espacios o no tenemos las estrategias, ¿sí?, para realizar actividad física, pues vamos a tener mucho tiempo en sedentarismo. Y como lo decía el doctor anteriormente en su intervención, esos espacios de pantalla, sean pantallas de distracción o de trabajo, ¿sí?, o de colegio, pues está quitando tiempos de actividad física. En los espacios o en la esfera escolar es lo mismo. Sabemos que nuestros niños tienen jornadas académicas muy prolongadas. Y en esta época sí que eso ha sido algo totalmente evidente y preocupante, ¿sí? Porque esos espacios que tenían los niños en los colegios o esos espacios que ellos se autogeneraban con sus amigos, pues en la virtualidad se han perdido, ¿sí? Entonces creo que esto es una situación que no va a cambiar el 31 de diciembre. O sea, el virus no se va el 31 de diciembre, ¿sí? Con el año. Este sigue. ¿Sí? Por tal razón tenemos que nosotros hacer pasos agigantados, así como la tecnología nos obligó con esta situación a hacer pasos agigantados, pues nosotros también en nuestros estudios e intervenciones lo debemos hacer. Yo creo que ahí tenemos que empezar a generar más bases y pilares en investigación, en las instituciones. ¿Qué están haciendo las instituciones por abolir o minimizar los tiempos de sedentarismo? Y algo que a mí me ha generado mucha inquietud y espero que ustedes lo puedan compartir es los conjuntos residenciales hoy por hoy están vendiendo sus megaproyectos con clubhouse, gimnasio, piscina. Mejor dicho, eso es una maravilla. ¿Cuál es la demanda de uso de esas instalaciones, ¿sí?, en esos conjuntos residenciales, en esos megaproyectos?
Y ahí podríamos nosotros tener unas herramientas bien importantes en esas pequeñas comunidades o minicomunidades que hay entre ese gran núcleo. ¿Sí? Ganar en esos espacios la intervención de las familias que están reunidas ahí en un momento. Entonces, creo que para concluir mi intervención es, en las diferentes esferas tenemos que mirar cuál es nuestra investigación para abolir o minimizar los tiempos de sedentarismo. Esfera hogar, esfera familia, esfera escolar, esfera empresarial. Muchas gracias, Alberto. Gracias, doctora Arévalo. Bien, ahora vamos a dar paso a la doctora González, que se encuentra en la sala. Silvia, muy buen día. ¿Le pueden dar, por favor, paso a ella? Le recordamos a la audiencia, los panelistas en este momento nos están respondiendo la pregunta de qué debería priorizarse en los siguientes años en el país en relación a investigación en comportamientos sedentarios para tomar decisiones. Bien. Aló. Buen día. Bueno, gracias, Alberto. Es un gusto hacer parte de este panel. Y en cuanto a la pregunta que formulas, quisiera añadir a lo que ya dijeron los otros expertos, que pues es muy importante, creo que lo mencionó el doctor Ekelund, darle continuidad a las mediciones que ya tenemos de comportamientos sedentarios. Entonces, continuar midiendo el tiempo excesivo frente a pantallas, que pues es el paso a seguir con la ENCIN, como tú bien sabes. Pienso que ese pues es uno de los puntos importantes en la agenda de investigación. Poder medir o evaluar las tendencias de estos comportamientos, pero también adaptándonos a las transformaciones que tiene pues este comportamiento, a los diferentes dispositivos que surgen y pues que ocupan el tiempo libre, sobre todo de los colombianos. Otro tema que creo que es importante tener en cuenta en la agenda de investigación es la relación de la actividad física y los comportamientos sedentarios en los niños. Ayer veíamos datos muy interesantes sobre cómo el efecto nocivo de los comportamientos sedentarios se ve minimizado por la actividad física en los adultos, pero en los niños no tenemos este tipo de evidencia. Entonces sería muy bueno profundizar también en ese tema. Y bueno, pues creo que eso sería lo que añadiría a la agenda que proponen los otros expertos para continuar avanzando en la disminución de estos comportamientos en Colombia, que pues todavía nos falta muchísimo en ese tema. Bien, muchas gracias a nuestros expertos. Temas importantes como la medición de otros comportamientos sedentarios, no solo el tiempo de pantalla, temas importantes como medir el impacto de las intervenciones y temas importantes como continuar con la medición y evaluar no solo el impacto deleterio que tienen los comportamientos sedentarios en la salud, sino también la relación que la actividad física y los comportamientos sedentarios tiene con los niños. Son temas que van saliendo y le pido a todos los asistentes que estén atentos al asunto porque son temas que seguramente en la agenda de investigación y en la agenda de promoción van a venir surgiendo en los siguientes años. La siguiente pregunta tiene que ver con un tema que es bastante polémico y se refiere a la dosis respuesta que existe. Como ustedes saben, la reciente guía pues nos ofrece una recomendación cualitativa en cuanto a la reducción de comportamientos sedentarios, pero otras guías como la guía canadiense y la guía australiana nos indican una dosis particular con algunas personas a favor, con algunas personas en contra de decir el punto de corte para cuánto es el tiempo máximo de exposición frente a comportamientos sedentarios. Los canadienses dijeron limite el tiempo diario a 8 horas. Bueno, el tema es tremendamente polémico. Frente a este tema de la dosis respuesta en comportamientos sedentarios y sus efectos en salud,
desde su conocimiento, ¿qué nos cuenta de la evidencia actual y qué se necesitaría para tener una recomendación cuantitativa sobre el tiempo para interrumpir el comportamiento sedentario en adultos? Es la población que preguntamos, pero si ustedes, dadas sus experticias particulares, quieren extenderse a los niños, pues estaría bien. Damos paso al video del doctor Ekelund, luego vamos con la doctora González y luego vamos con el doctor Arevalo. The second question I was asked is about the dose-response associations between sedentary behavior and health outcomes. We know there is a strong association between sedentary behaviors and the risk of premature death and many non-communicable diseases, such as cardiovascular disease, type 2 diabetes, and cancer. Sedentary behaviors are also associated with an increased risk of all-cause cancer and cardiovascular disease mortality. It seems that the risk is increased, and it's substantially increased above about 9 hours of sedentary time per day when sedentary time is measured by accelerometry, as I alluded to in my presentation yesterday. However, I think it's tremendously important to consider both physical activity and sedentary time in combination, as the risk associated with high levels of sedentary time can be attenuated by physical activity. Our recent research using self-reported data suggests that more than 60 minutes of moderate intensity activity can effectively eliminate the association between sitting time and risk of death. In a more recent study, where we used accelerometry to measure physical activity and sitting time, we observed that between 30 and 40 minutes of moderate intensity physical activity, as measured by accelerometry, attenuated the risk of death from sedentary time. In combination, these studies suggest that physical activity can offset the risk of death associated by sedentary time. This is important from a public health perspective, because it means that physical activity can counteract the detrimental association between sedentary time and risk of death. The newly and recently released WHO Public Health Guidelines on Physical Activity and Sedentary Time acknowledge this, and they state, to help reduce the detrimental effects of high levels of sedentary behavior on health, adults should aim to do more than the recommended levels of moderate to vigorous intensity physical activity. This statement clearly acknowledge the combination of physical activity and sedentary time to reduce the risk of mortality and morbidity. The WHO did not quantify a specific recommendation, neither on total sedentary time or breaking up sedentary time. They stated that all adults should aim to limit the amount of sedentary time. This was based on the lack of evidence for a specific quantitative recommendation about breaking up sedentary time, and we need to do additional research in healthy populations to really understand how we should break up sedentary time, for how long, and what to do during a sedentary day. Bien, vamos con la traducción. Sabemos que hay una muy fuerte relación entre los comportamientos sedentarios y el riesgo de muerte prematura y muchas enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2 y el cáncer. Los comportamientos sedentarios también están asociados con el riesgo aumentado de cáncer de todas las causas y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Parece que el riesgo aumenta sustancialmente cuando se realizan cuando se tienen entre 9 y 9 horas y media al día de sedentarismo, y este sedentarismo, parece que el riesgo aumenta sustancialmente cuando hay sedentarismo de entre 9 y 9 horas y media al día, siempre y cuando este sedentarismo o tiempo sedentario se mida con el acelerómetro, como lo dije en mi presentación de ayer.
Sin embargo, creo que es supremamente importante tener en cuenta tanto la actividad física como el tiempo sedentario en combinación, porque los riesgos asociados con el tiempo sedentario se pueden atenuar a través de la actividad física. Otra razón encontrada en investigaciones con datos de autoevaluación es que más de 60 minutos de actividad moderada a intensa pueden eliminar de forma efectiva la relación tiempo sentado, riesgo de muerte. En los estudios más recientes con acelerómetro observamos que entre 30 y 40 minutos de actividad física de actividad física moderada pueden atenuar el riesgo de muerte. Estos estudios también sugieren que la actividad física puede compensar el riesgo de muerte relacionado con el tiempo sentado. Esto es importante desde la perspectiva de salud pública, porque significa que la actividad física puede contrarrestar la relación entre tiempo sentado y el riesgo de muerte. Las últimas guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud lo reconocen y establecen que para reducir a la mitad los efectos de la vida sedentaria en la salud, los adultos deben hacer más actividad física de la recomendada. Y esto reconoce claramente que la combinación entre actividad física y tiempo sedentario para reducir el riesgo de mortalidad y morbilidad. La Organización Mundial de la Salud no cuantifica una recomendación específica en cuanto al total de tiempo sentado o para las pausas o las interrupciones en el tiempo sedentario. Lo que afirman es que los adultos deben establecer como objetivo limitar su tiempo sedentario. Esto se debe a que falta evidencia específica para hacer recomendaciones cuantitativas sobre las rupturas o interrupciones del tiempo sedentario. Y se requiere, por lo tanto, de investigación adicional en poblaciones saludables que nos permitan entender: 1, cómo interrumpir el tiempo sedentario; 2, por cuánto tiempo debe hacerse; y 3, qué se debe hacer en un día sedentario. Muchas gracias. Vamos con la doctora González. Le recordamos a los participantes que en este momento nuestros panelistas están dando respuesta a la pregunta de cuál es esa evidencia que hay en comportamientos sedentarios y qué se necesitaría para tener una recomendación más precisa, cuantitativa, si se quiere, sobre el rango de tiempo para interrumpir el tiempo sedentario en adultos. Por favor, le abrimos entonces el micrófono a Silvia. Gracias. Bueno, Alberto, como tú decías al inicio, es un tema polémico y yo pues vengo de la escuela canadiense, ahora que estoy haciendo el doctorado con Mark Tremblay, quien es una de las personas que ha trabajado fuertemente en el desarrollo de las guías canadienses de movimiento. Entonces, pues estoy un poco sesgada hacia la necesidad de tener un punto de corte para los comportamientos sedentarios. Si bien es cierto, como decía el doctor Ekelund, que no hay suficiente evidencia, que es complejo formular una recomendación con la evidencia que hay disponible, pues sí vale la pena tener en cuenta la escasa evidencia que existe. Justamente hoy salía un comentario sobre las recomendaciones canadienses, donde ellos son respaldados por la Red Internacional de Comportamientos Sedentarios, no sé, de la que tú haces parte. Correcto. Donde respaldan a las recomendaciones canadienses que establecen un punto de corte específico para los comportamientos sedentarios. Y es que desde la perspectiva de salud pública es un mensaje muy importante tener un límite para esos comportamientos sedentarios. Es mucho más ambiguo decir limitar los comportamientos sedentarios porque pues no sabemos a ciencia cierta qué tanto nos va a beneficiar si los limitamos 1 hora o 2 horas, mientras que bueno, hay cierta evidencia que sugiere, por ejemplo, en el caso de los adultos, limitarlo a 3 horas de tiempo recreacional, creo, para comportamientos sedentarios, ¿no?
Desde el punto de vista también de vigilancia es súper importante tener alguna medición que nos permita evaluar cómo estamos en ese aspecto y por eso también considero que es muy útil tener ese punto de corte. En lo que les voy a presentar más tarde sobre los comportamientos sedentarios en los niños colombianos, usamos el punto de corte propuesto por los canadienses, que nos permite tener una idea pues, de qué tan grave es la situación del tiempo excesivo frente a pantallas. Entonces, pienso que sí es importante posicionar un mensaje claro con un punto de corte específico. Pienso que pues, es más el efecto beneficioso que puede tener proponer un límite del tiempo sedentario, principalmente para el tiempo libre. Y pues no sé, en ese sentido sí soy muy partidaria de establecer y fue pues no una decepción, pero pues sí fue, digamos que estábamos a la expectativa de ver qué decía la OMS sobre eso, pero bueno, pues ellos tienen su justificación también, ¿no? Bueno, Silvia, muchas gracias entonces. Doctor Arévalo, el micrófono es suyo. Le recordamos a los participantes que nuestros panelistas están respondiendo sobre qué creen ellos se necesitaría para tener una recomendación más precisa, más cuantitativa en cuanto al rango de tiempo para interrumpir el comportamiento sedentario en adultos. Si quieren extenderse a los niños, está bien. Si Silvia en un momento quiere añadir algo con niños, pues está bien. Doctor Arévalo. Muchas gracias. Pues creo que las dos intervenciones anteriores han explicado, digamos, prácticamente la polémica que hay en cuanto a ese tiempo de corte para actividad física, sedentarismo versus tiempo. Yo quisiera acá comentar un poco que tuvimos la oportunidad entre la Fundación Colombiana de Corazón, ¿sí? y la Asociación de Medicina del Deporte, en tiempos de pandemia, hacer un pequeño estudio donde hablamos del comportamiento de este aislamiento preventivo obligatorio en los niños durante pues, la pandemia. Y nos dimos cuenta que ese comportamiento sedentario en la población infantil pues se incrementó de forma abismal. Utilizamos encuestas donde hicimos 1.139 encuestas y se realizaron las siguientes preguntas: ¿cuántos minutos por día de actividad física realiza? ¿Cuántos minutos de pantalla tiene por día? ¿Cuántas horas duerme en la noche? Porque nos damos cuenta que en pandemia el trastorno del ciclo del sueño es algo que se generó. Si el peso corporal de su hijo se había elevado, ¿sí? Y dimos como unos cortes de presunta ganancia, ¿sí? Esto era para saber un poco la tendencia en tiempos de cuarentena, sedentarismo versus las preguntas que pusimos. Y rápidamente les digo que el 75% de los niños no realizó los minutos mínimos recomendados por OMS para la edad respectiva, ¿sí? El 82.8% de los niños superó los 60 minutos frente a dispositivos eléctricos, cualquiera que él fuera que tuviera algo de pantalla. Y el 44% de esta población evaluada aumentó de peso. Entonces, fíjense que es muy preocupante lo que pasó en este tipo de población con ese tipo de estudio de encuesta que realizamos. Lo que nos lleva a saber que realmente no hay claridad en el mensaje, ¿sí? En cuánto tiempo debería de hacer un individuo, independiente de la edad, ¿sí? Diariamente de actividad física para que no tenga los efectos que podría tener inmediatos, mediatos o tardíos. Desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles a edades tempranas, lo que sabemos hoy en población infantil que se llama la tríada de la dinapenia pediátrica, que son ambientes inadecuados, ambientes personales inadecuados y por lo tanto pérdida de la masa muscular de forma involuntaria, como si se comportara como la sarcopenia del adulto, ¿sí?
pero en la población infantil, que lo llamamos ahora la triada de la dinapenia pediátrica, ¿sí? Entonces, esos cortes hay que definirlos para poder enviar un mensaje en relación a lo que tú preguntabas, Alberto, de cuál es la dosis ideal, ¿sí? ¿Cuál es la dosis preventiva o la dosis terapéutica? Y por último, basado en todo esto, con un médico que ingresa ahorita a la especialidad de medicina del deporte, Cristian, estamos desarrollando una aplicación donde van a haber 5 preguntas, ¿sí? 5 preguntas de estilos de vida saludable, y se va a graficar a través de un pentágono donde haya un autocontrol del comportamiento del individuo en relación a sedentarismo, alimentación, sueño, peso, ¿sí? Horas de pantalla, porque es que yo creo que esto debe también partir de mi propia decisión como individuo, ¿sí? De que yo cómo me quiero cuidar como individuo. Entonces, esto debe de tener un autocontrol o un automonitoreo para tomar decisiones personales adecuadas, porque yo no le puedo, digamos, dar la responsabilidad a las políticas de Estado, al sistema de salud, etcétera, si cuando yo no pongo las pautas claras en mi comportamiento, ¿sí? Y ustedes saben, los que han tenido la oportunidad de formarse, de estudiar, de tener vivencias en algunos países, que cuando se van a generar a seguros de salud y encuentran que, es que usted es fumador, es que usted tiene obesidad, usted tiene una prima extra, usted tiene unos riesgos que no le voy a cubrir, hasta que usted me demuestre que está decidido a cambiar su comportamiento. Cuando usted me demuestre que está decidido a cambiar su comportamiento, ¿sí? Yo le quito ese valor extra que usted tiene. Muchas gracias. Bien, Harold, muchas gracias. Bien, a propósito de una pregunta que nos hacen en el chat, quiero decirle a los participantes que cuando hablamos de tiempo frente a pantallas, el tiempo frente a pantallas es un tipo de comportamiento sedentario, tal vez es uno de los más prevalentes, y pues este tiempo de pantalla es una proxy, o sea, es como una variable que nos asemeja lo que parece ser que es el comportamiento sedentario, pero no incluye todos los comportamientos sedentarios. Para efectos de investigar, para efectos de poder agarrar y entender el asunto, utilizamos muchas veces esta medida, pero no es que estemos dejando por fuera otro tiempo sedentario, como el tiempo sedentario de transportarse cuando vamos sentados en un vehículo, o cuando las personas están sentadas dando conferencias sobre comportamientos sedentarios. Allí también estamos siendo sedentarios. Entonces, hay muchos tipos de comportamientos sedentarios. Silvia, en este momento, por ejemplo, aunque no está en un comportamiento sedentario, está en un comportamiento estacionario, que no es actividad física, pero tampoco es comportamiento sedentario. El tema es muy complejo. Con esto lo que quiero invitarles es a que revisen en el sitio web de la Red de Investigación en Comportamientos Sedentarios las definiciones operativas que tenemos del asunto, y están traducidas también, si ustedes quieren revisar la traducción en español, para que tengan precisión sobre esos asuntos. Porque cuando hablamos del tiempo sedentario frente a pantallas, puede ser recreativo o puede ser laboral, ¿sí? El asunto es tremendamente complejo para que los participantes lo tengan claro. Esto, Silvia y Harold, es porque nos hicieron una pregunta que parecía que ellos tenían al asunto. Bien, me muevo con nuestra siguiente pregunta porque el tiempo en televisión es costoso, ustedes saben, entonces queremos avanzar. Ustedes saben que acceder actualmente a la información es muy fácil. Lo que escuchamos, lo que observamos a través de muchos medios puede no necesariamente ser una información confiable. Entonces, esto aplica para la población general, pero también personas que toman decisiones en los gobiernos locales y demás. Esto, información relacionada con tiempo sedentario y demás, como les hablábamos hace un rato con Harold, ha aumentado de manera importante durante la pandemia. Yo hace, no sé, 15 años no veía a Harold, pero en el último año lo he visto como 5 veces en televisión, y es a propósito del tema de la inactividad y del tiempo excesivo sedentario. Esta situación pues nos pone
con mucha información disponible. Pero ¿ustedes qué creen que deberíamos recomendar a los gobiernos locales para que tengan más herramientas para interpretar evidencia y tomar mejores decisiones de acuerdo a lo que pasa en ese contexto particular en cuanto, uno, a la promoción de actividad física y dos, a la reducción de comportamientos sedentarios? Damos la palabra primero al doctor Ekelund, que con su video, luego se prepara Harold y finalmente va Silvia. The third question is about what actions can be taken for local governments to have more tools to interpret the evidence on physical activity and sedentary behaviors and make the best decisions for their context. I think I have a very short answer to that question, and the simple answer is rely on the science. Search information from reliable sources such as the World Health Organization. I strongly recommend the documents on the new physical activity guidelines and the evidence base for these guidelines, and also the WHO Global Plan for Physical Activity, or the Global Action Plan for Physical Activity. These documents provide the most up-to-date scientific evidence about the associations between physical activity and health, and also how to promote physical activity on a global scale. Additional sources of information are obviously the scientific literature. I strongly urge everyone to be critical about information of different internet platforms, such as the Facebook and Instagram. Please rely on the science. Vamos con la traducción. Creo que la respuesta a esta pregunta es corta y esa respuesta sencilla es: confíen en la ciencia. Busquen información de fuentes confiables como la OMS. Yo les recomiendo mucho los documentos de las nuevas guías para la actividad física publicadas por la OMS y las evidencias que están allí consignadas. También les recomiendo el plan de acción global para la actividad física, también publicado por la OMS, que tiene evidencia muy actualizada sobre las relaciones entre la actividad física y la salud y sobre cómo promover la actividad física en una escala global. Otras fuentes de información están en la literatura científica. Yo los invito a todos con urgencia a ser críticos sobre la información que consultan en las diferentes plataformas de Internet, como por ejemplo Facebook e Instagram. Por favor, confíen en la ciencia. Muchas gracias. Damos la palabra al doctor Arévalo. Bueno, muchas gracias. Esta tercera pregunta es muy importante porque está basada en contextos diferentes de país a país, ¿sí? Nuestros gobernantes, y específicamente en nuestro país, tenemos grandes dificultades que a veces aplazan otras situaciones, ¿sí? Y siguen aplazando como que si no tuvieran el valor fundamental que realmente lo tienen. Porque si abolimos comportamientos sedentarios, sí vamos a tener una población desde la infancia mucho más saludable, desde la mujer en embarazo, que es donde empieza la prevención, para tener población mucho más saludable, y eso al final va a traducirse en menos costos para un sistema de salud. Entonces ahí tenemos hoy por hoy una gran fortaleza, ¿sí? Que si mal no estoy, tendrá un año, que es el Ministerio del Deporte. Eso ya nos hace a nosotros más fuertes, ¿sí? Cuando digo nosotros es a los que estamos enamorados y apasionados en todo lo que es la prevención, la actividad física, el ejercicio, etcétera, porque ya tenemos un ente que está presente y levantando la mano con fortaleza, ¿sí? Por lo tanto, a través de esto tenemos que tener esas diferentes alianzas con los diferentes gremios. El gremio de, no sé, la Asociación de Educadores Físicos, ¿sí? La Asociación de Medicina del Deporte, los entes universitarios, ¿sí? Los que ustedes cada uno lidera.
podemos evaluar, adoptar y ajustar las diferentes guías mundiales que hay. ¿Sí? Porque hay ya planes exitosos, pero que puede que no apliquen para nuestro tipo de población por las oportunidades sociales que se tienen. Pero sí podemos conocer, leer, aprender, adoptar todo esto y ajustar a nuestras necesidades. Y por lo tanto, desarrollar nuestras propias guías o nuestros propios protocolos, lo que a bien se decida. Pero creo que aquí tenemos que aprovechar, hoy por hoy, a nivel local, un Ministerio del Deporte que está, ¿sí? Y a través de él, con la convocatoria a las diferentes entidades, como lo dije, gremios, universidades, etcétera, etcétera, para podernos fortalecer lo que necesitamos como gobierno, como país. Ejemplos tan sencillos como una cosa es yo poder recomendar actividad física, otra cosa es prescribir actividad física, pero al final la recomendación de actividad física es una tarea que tenemos que tener clarísima todos, ¿sí? Independiente de la profesión, independiente del cargo, de la formación, etc. Pero los territorios son diferentes en la oportunidad de poder hacer ejercicio o movimiento. ¿Sí? Y ustedes lo saben, desafortunadamente, parte del comportamiento sedentario son las oportunidades de poder realizar ejercicio al aire libre. Ejemplo, ¿sí? Donde nos garanticen para nuestros hijos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, para nosotros mismos, esas áreas seguras y no que prohibamos salir o nos limitemos a salir por temor a la inseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arévalo. Bueno, vamos con la doctora González. Le recordamos a la audiencia que nuestros panelistas están respondiendo la pregunta de cuál sería la recomendación para que los gobiernos locales tengan más herramientas para interpretar la evidencia y tomar mejores decisiones de acuerdo a su contexto en promoción de actividad física y reducción de comportamientos sedentarios. Adelante, Silvia, gracias. Bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho el Ministerio del Deporte y específicamente el Grupo Interno de Actividad Física en cuanto a la toma de decisiones basada en la evidencia pues hay que resaltarlo. Y perdóname que no te voy a responder exactamente lo que preguntas. Yo creo que deberíamos pasarle la pelota a los colegas investigadores también. O sea, no solamente se trata de recomendarle al gobierno que tome decisiones basadas en la evidencia, sino que también nosotros, quienes estamos trabajando en investigación, tenemos que aprender a comunicar esa evidencia. Y es súper importante continuar con los procesos de traducción del conocimiento que han realizado algunos grupos, como el grupo como EPIANDES, que usualmente con cada artículo que publica construye también una nota de política, un folleto, una síntesis de la evidencia en un lenguaje mucho más claro para los tomadores de decisión. Entonces creo que eso nos ayudaría muchísimo para poder hacer una mejor interpretación de la evidencia y poder tomar decisiones más acertadas y, bueno, evitar caer en información poco verídica o que no tiene un sustento científico. Entonces, pienso que ahí también nosotros, desde la academia, tenemos que aprender a comunicar nuestros hallazgos. No es fácil, darle visibilidad también a la evidencia que existe y darle un mayor uso también. Creo que esa es una de las vías que puede funcionar. Bien, Silvia, muchas gracias. Sí, creo que es importante rescatar 2 o 3 mensajes de nuestros panelistas. Uno, esto es un asunto que él tiene una responsabilidad compartida de parte de la academia con los tomadores de decisiones y es cómo ayudarles a ellos a entender y traducir toda esta evidencia científica en algo que para ellos sea más fácil. También desde la población general ser selectivos en
en la fuente de información que utilizan para entender asuntos relacionados, en este caso, con actividad física y comportamientos sedentarios, pero con cualquier otro que pueda tener que ver con las comunidades. Entonces, ser cuidadosos con la consulta de fuentes como Instagram y Facebook, como lo mencionaba el doctor Ekelund. Y pues la invitación también a que quienes hagan investigación, a quienes recojan información, pues lo hagan basados en un rigor científico, en un rigor académico, para que pues la información que se transmite a la comunidad también venga muy bien soportada. Muchas veces hay estudios o personas con muy buena intención que quieren transmitir mensajes, pero a veces desde la falta de rigurosidad científica y académica, pues transmiten un mensaje bonito, pero que no va soportado suficientemente. Entonces, ahí también invitamos a todos los investigadores neófitos a que lo hagan basados en evidencia científica. Quiero desde la distancia agradecer al doctor Ekelund, que no nos está escuchando porque ya debe estar dormido, a la doctora González y al doctor Arévalo por su participación. Es muy agradable verlos a ustedes, infortunadamente a la distancia, pero pues espero que nos podamos ver prontamente. En un momento viene una excelente participación de Silvia. A todos ustedes, por favor, no se despeguen. Quedó perfecto el asunto porque ella en un momento les va a presentar resultados que ella ha venido trabajando de manera muy juiciosa. Entonces es un tema que también les recomiendo altamente. Muchas gracias, Silvia, por correr, porque sé que estabas desplazándote en la ciudad con 1000 carreras para llegar a tiempo. Muchas gracias por tus carreras. A Harold, también es un gusto verte, saludarte, y muchas gracias por tu tiempo. Y pues creo que con esto damos por finalizado este panel. Muchas gracias a los participantes también por su atención y nos vemos prontamente.